Sí, así es, somos, en la zona donde laboro, son alrededor de 160 maestros frente al grupo. O sea, es una zona que sí tiene bastantes escuelas, entre públicas y privadas, obviamente se les da de igual manera el seguimiento, son igualmente importantes para la calidad de la educación. Entonces ellos se sienten cómodos en que vayamos con ellos, los asesoremos, los apoyemos, identifiquemos sus fortalezas, pero también podamos hacerle algunas sugerencias de lo que podemos encontrar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, Joel. Entonces, ahorita hablábamos de esa parte de la tercera y cuarta generación. Me voy a enfocar un poquito hacia allá, en cuestión de que hay un movimiento, y ese es algo que me gustaría que platicáramos. A nivel nacional hay un movimiento por una situación que se vino dando por ese artículo 14 transitorio que estás diciendo. De las funciones, tanto los que estaban en inducción de dirección, se les dio la base. Los que estaban en inducción de maestros, porque también ese era el proceso para cualquier base dentro de ser la función docente y directiva. Se les dio la base también a los directivos que estaban, no hicieron la evaluación para basificarlo, pero llega la función de ATP y no pasa lo mismo, sino que siento que se da como que un paso hacia atrás de no darles la base a los de la tercera y cuarta generación, que yo sé que implicaba crear esas claves, pero pues la ley lo permitía cuando ustedes concursaron. Y de ahí se genera como un movimiento a nivel nacional para buscar, en una búsqueda, ¿no? A ver, platícame de eso. Sí, fíjate que recuerdo yo que estaba esperando a que sesionara el Congreso, la Cámara de Senadores, pues esta ley que ya se venía discutiendo, que ya se había aprobado en la Cámara Baja. Entonces yo estaba atento porque es algo que de ahí va a depender, vaya, lo que seguía más adelante en mi función, en mi persona. Y veo, pues, lastimosamente esa situación, ¿no? Pues vivimos en una sociedad democrática y como sociedad democrática elegimos a los representantes que nosotros consideramos que tienen mejores estrategias, mejores planes para México, ¿no? Entonces veo un debate o veo un discurso, veo una legata en esa sesión de un partido político contra el resto de los partidos políticos. Entonces, por mayoría, pues ganaba, no quiero decir nombres, ¿no? Pero el actual presidente, el equipo del actual presidente, vamos a llamarlo así, de la República. Entonces, yo miraba a senadores de otros partidos políticos decir eso. Pero ¿por qué quieren ustedes, le decían, aceptar o por qué quieren que esta ley quede así si tiene fallas? ¿Por qué están permitiendo que unos sí y unos no? ¿Por qué están permitiendo que maestros, y muy válido, la verdad que si yo hubiera elegido, basifiquen a todos porque se sometieron a una ley, hicieron el proceso bajo una ley que existía, y si la ley desaparece, de modo, ¿no? Tú te quedas con lo tuyo. Entonces, qué bueno que basificaron a los maestros, qué bueno que basificaron a los directores. Sin embargo, alegaban, es algo que es discriminatorio para los asesores técnicos pedagógicos. Entonces yo veo ese debate, esa sesión que se vio relucir un capricho político muy fuerte. Así lo puedo mencionar yo, ¿no? Tal vez se escuche fuerte, pero fue un capricho político sobre todo cuando uno de los senadores que quería aprobar la ley, sí o sí, y así lo dijo, mencionó, sabemos que la ley tiene errores, pero esta ley se aprueba hoy sí o sí. Entonces yo dije, nos están pegando en la torre a miles de asesores técnicos pedagógicos a nivel nacional, a miles. En el estado de Sonora, tercera y cuarta generación, pues, a lo mejor son 150. En el estado de Sonora, que es un estado no tiene mucha población, sabemos que no tenemos mucha población y somos alrededor de 130, 150 asesores técnicos pedagógicos de segunda y tercera generación. A nivel nacional somos miles de asesores técnicos que esos comentarios, eso que mencionaban, hiere, ¿no? Hiere porque, ¿cómo es posible
que si un partido político tiene confrontaciones con otro partido político y quieren ver quién es más fuerte, quieren ver quién es más poderoso, pues nos lleven bajo los zapatos, ¿no? Con eso. Entonces, sí fue algo bastante discriminatorio hacia la función. Yo no elegí la ley, yo no elegí que la ley dijera esto, yo no creé la función o la categoría de asesor técnico pedagógico. Fueron ellos, fueron precisamente los legislativos quienes la diseñaron, quienes las aprobaron. Nosotros nos sometimos a esa ley, cumplimos con todos los requisitos, todos los requerimientos, hicimos un examen de oposición, cambiamos la función y cuando nos dicen siempre no, o sea, que te digan siempre no, quédate como estás y no te vas a ganar lo que tú concursaste, sí duele, sí es lastimoso. Entonces ahí se creó, con esa inconformidad, se creó una Comisión Nacional de Asesores Técnicos Pedagógicos. A su vez se crearon distintas comisiones estatales de asesores técnicos pedagógicos para darle un seguimiento a eso, ¿no? A acercarnos a los legislativos, acercarnos al ejecutivo, para mencionarles la inquietud, decirles que la ley puede modificarse, de hecho actualmente pueden hacer modificaciones a la ley que permitan que la ley anterior se cumpla. ¿Dónde queda lo retroactivo de la ley? Pues entonces, sí lastima, bastante fuerte. Y pues esos comités nacional se acercaron a los legislativos, nos atendieron los legislativos. Estaba la presidenta de Educación ahí en la Cámara, Adela Piña, precisamente del mismo partido político, o sea, de la misma corriente mayoritaria, y es la que también se niega. O sea, quien puede velar por los derechos de los trabajadores de la educación en el legislativo está en contra de. ¿Por qué? No lo sé. Entonces se habla con eso. Esas mismas corrientes también estatales, nos acercamos a la autoridad educativa local, a algunos grupos de compañeros maestros, a hacerles la petición de que alzaran la voz también y dijera, hey, aquí tengo maestros cuya función es importante para el fortalecimiento de las supervisiones escolares en mi estado, o sea, que nos apoyaran. Tenemos líderes sindicales, tenemos un sindicato de los trabajadores de la educación que tampoco hizo nada por salvaguardar nuestros derechos. Es más, lo único que hicieron es escucharnos y recibirnos un documento petitorio. Y hasta ahí. Entonces, sí es lastimoso, por parte del sindicato y por parte también de la autoridad oficial. Sí, no, sí, y te lo entiendo, ¿no? Sí lo veo como, pues son un grupo que a lo mejor son no representativo en cuestión de la cantidad que son con relación a la cantidad de maestros que hay, ¿no? Sin embargo, no por eso significa que la función no sea necesaria y no sea importante. De hecho, pues cuando uno está en una función de supervisión, pues lo derivas en bastantes ámbitos. Entre ellos está el control, administración y enlace, que es una parte un poquito más administrativa, pero también se tiene la parte de la asesoría técnica pedagógica como un ámbito general en el cual se da asesoría, en el cual se acompaña, en el cual se capacita a los maestros y pues cuando uno no tiene figuras o personal con el cual pueda desarrollar acciones, pues no cumples a cabalidad con una función específica. En este caso, yo vería la asesoría técnica pedagógica como un brazo de lo que es la supervisión escolar. Entonces, imagínate hacer las cosas con solamente un brazo y no con los dos. Eso es difícil. Nos dan como siento que nos dan como una solución eh, por mientras, ¿no? Un por mientras para siempre decimos, que es la función del asesor técnico por reconocimiento, que no le veo problema, está bien, para que un maestro venga, comparta de sus experiencias y adelante, pero no es lo mismo que tener un brazo estable, ¿no? No es lo mismo tener un De hecho, brazo Andrés, que tener un brazo estable. Dime. de hecho se aprende mucho de la función y no se aprende de un día para otro. O sea, quienes ingresen por reconocimiento, quienes ejercen la función por un periodo de 2 años de asesoría técnica pedagógica en una supervisión, su crecimiento profesional y personal se va, o sea, creces mucho, te enriqueces de todos los maestros.
los consejos técnicos de ciclos anteriores, pues existía la clase modelo, la clase muestra, vamos a grabar un maestro y vamos a aprender de sus fortalezas, pero también vamos a ver sus áreas de oportunidades. Entonces, todo eso yo lo vivo día con día en mi función. Yo paso a las aulas, identifico, observo, analizo, y de ahí viene el apoyo, la asesoría, el acompañamiento, las recomendaciones que yo le pudiera hacer al maestro frente a grupo. Sin embargo, esos conocimientos y esas habilidades se van fortaleciendo día con día. Yo tengo aproximadamente 2 años y medio en la función y sigo aprendiendo de mis maestros. Y el beneficio que yo le veo es que lo que observo en una parte, esas dinámicas, actividades, estrategias que yo observo en una de mis escuelas, voy y se las comparto en otra. Entonces, es ahí donde se enriquece y es ahí donde viene el trabajo colaborativo, el donde viene el trabajo en equipo, el compartir mis habilidades, compartir mis experiencias para fortalecer precisamente el personal docente de una supervisión escolar. Te puedo decir que los primeros meses de función mía de asesoría técnica pedagógica era mucho nerviosismo, ¿eh? Era entrar a otros grupos, a observar a otros maestros más chicos, más grandes, con menor o mayor experiencia, y es diferente, o sea, es un nerviosismo, no sabes ni qué observar, no sabes qué decirle, tu cúmulo de experiencias se cierra en lo personal, en tus vivencias personales, pero no tienes el mundo que tienes al alcance de la mano. Entonces, en esa función o en ese brazo fortalecido que mencionas tú, yo a eso le tomo sentido, es decir, vas generando conocimientos, estás adentrando a muchos grupos, empiezas a interactuar con tus maestros, los empiezas a conocer cuáles son sus intereses, sus necesidades, cuál es su sentir, conoces el contexto en el que se trabaja a los padres de familia, entonces conoces una esfera bastante grande del contexto y eso es el brazo fuerte que yo le puedo ver. ¿Y por qué te digo eso? Porque tal vez cuando nos promovemos por reconocimiento por 2 años, apenas te vas fortaleciendo cuando ya regresas al grupo. Entonces, no quiero decir que no te fortalezcas, vas a regresar muy fortalecido en tu función, pero la experiencia, el conocimiento, el conocer el contexto hace que a mi forma de ver, hace que se potencie ese apoyo que podamos brindar. Sí, realmente cuando uno ejerce una función o aprende a hacer algo realmente, la práctica es lo que te va haciendo más capaz, más competente. Y si bien yo creo que te estableces en un periodo, así lo manejo yo, en un puesto de dirección, de supervisión, incluso en la docencia, te estableces más o menos o agarras un estilo en 3 años. Entonces, imagínate que son 2 años, apenas vas agarrando estilo cuando ya vas a regresar al grupo y te va a servir, claro que te va a servir en tu función, pero si hablamos externamente de la supervisión, va a llegar otro nuevo que va a venir y sí apenas se va a fortalecer a los 2 años y se va a volver a ir. Entonces, todos los maestros que pasen van a irse fortalecidos a sus aulas, pero la supervisión no se va a quedar fortalecida por tiempos largos, ¿no? Porque va a haber una Y rotación de personal. eso lo podemos tomar en escala también de escuela, ¿eh? Cuando una escuela tiene un personal consolidado, un personal que ya conoce los usos y costumbres del contexto en el que se trabaja, conoce a sus familias, conoce la dinámica, las tradiciones de esa escuela, pues es una escuela muy consolidada que tiene resultados muy favorables, trabajan en equipo y todo fluye de manera en automático, pues ya no se batalla con decir, a ver, ¿quién va a ser el responsable de esta actividad? ¿Quién va a ser no, o sea, ya saben lo que le responde a cada uno, es un trabajo en equipo. Lo vamos a situar a nivel escuela. Citémoslo ahora o comparémoslo ahora a nivel aula de clase. Un grupo que cambia a su maestro 2, 3 veces al año es un grupo que se descontrola. Es un grupo que apenas el maestro empieza a conocer a sus alumnos, empieza a conocer a sus padres de familia, cuando se le acaba su trabajo, ¿no? Su periodo de trabajo, se tiene que ir para que llegue otro. Entonces, en diferentes escalas pasa lo mismo, ¿eh? Se consolida un trabajo en equipo, una supervisión que empieza a funcionar y debe de seguir así fortalecido para seguir funcionando de manera correcta, ¿eh? Te puedo decir que mi supervisor me ha enseñado bastante, he aprendido bastante de él y se lo agradezco y son experiencias que uno va ganando y la confianza que me da para decirme, Joel, ¿sabes qué? Ayúdame aquí, ayúdame con esta escuela, está esta convocatoria,
ayúdame a programarla, a diseñarla, a darle un seguimiento, un acompañamiento. Entonces, son muchas las funciones que en realidad se hacen y el equipo se va consolidando y se va fortaleciendo a pesar de que somos dos, ¿eh? Sí, muy bien, un saludo al maestro Ricardo, le vamos a mandar saludos. Si nos Claro, escucha así por es. aquí, le vamos a mandar un saludazo ya que lo conocemos. Pues sí, Joel, tendrás toda la razón y qué tan importante es eso cuando hablamos del movimiento, ¿no? Porque la pregunta fue por ahí, que creo les han quedado a deber las autoridades en cuestión de eso. ¿Por qué hacer esa diferencia? Esperemos que, porque todavía sé que sigue el proceso, ¿no? Esperemos que este proceso pues se defina favorablemente pues, para todos los interesados, ¿no? Al final de cuentas, tú lo mencionaste, había unas reglas, las tomaron, igual que los directores, igual que los docentes, pero hubo una dictaminación diferenciada, que es ahí donde, caray, como que algo no está bien. Y Y pues, algo curioso, un dato curioso, fíjate, fue tanto el movimiento estatal, nacional, que en el estado pues, tenemos grupos, ¿no? Ya es los grupos sociales que se utilizan ahorita en el teléfono celular, organizamos para mandar un representante, porque iba a haber una reunión en el Comité Nacional, y teníamos que nosotros también mandar nuestros representantes, y a mis agradecimientos a los compañeros también de tercera y cuarta generación, que dijeron, yo puedo ir, puedo meter permiso, tenemos permisos laborales, lo dijiste en otro podcast, lo estaba escuchando, yo meto un permiso personal, nada más apóyenme para los gastos, y el resto, claro, ¿cuánto se puede gastar para que vayan ustedes? Cinco o seis compañeros fueron. ¿Cuánto puede salir el boleto de avión, y de regreso, hospedaje? No, pues tanto, lo dividimos, sale, ahí te va, haciendo transferencias y o sea, nos ha costado estar en el movimiento y sale de nuestra bolsa, ¿no? Y el dato curioso es que estando ya en ese movimiento del Comité Nacional, es cuando se buscan a los legisladores, pero por ahí una compañera, asesora técnico-pedagógica del Comité Nacional, se mete y no sé cómo se mete a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y le plantea nuestro caso y el presidente le escucha, ¿eh? Cuando termina de hablar le dice el presidente, muy bien, atiende, te va a atender fulanita de tal, creo que fue una mujer, no recuerdo el nombre, te va a atender, dile tu caso, plantéaselo y después lo vemos. Pero como te digo, nos han escuchado y nos han recibido documentos petitorios y hasta ahí. Entonces sí nos ha costado bastante. En cuestiones legales empezamos a buscar licenciados que nos asesoraran, que ver qué podemos hacer por la vía legal para tratar de que se respeten los derechos que ganamos, porque nos los ganamos y nos esforzamos para ganarlo. Y pues llegó la pandemia y junto con la pandemia se cerraron muchas dependencias gubernamentales y estamos ahorita sin conocimiento de nada todavía. pues esperemos que, como te digo, salga todo a favor, Joel. Creo yo que es importante platicarlo, que se dé difusión. Por eso es que te hablaba y decíamos, te voy a invitar a ti para que hables al respecto. Porque ya en otros podcasts lo hemos tocado, Manuel y yo, pero no lo tocamos desde la visión que tienes tú, que tienen los demás, porque no estamos en esa situación. Y es muy difícil hablar cuando no te está pasando a ti. Si ves las pues, anécdotas que contamos nosotros, las contamos desde nuestro sentir porque nos pasaron realmente, ¿no? Y, la, Y sorprende, ¿eh? y la idea es esa, ¿no? La idea es compartir y aprender de experiencias ajenas, pero para mí nada como de la persona que experimentó. Y este proceso, pues te ha tocado vivirlo a ti y a otros compañeros del Estado que les mandamos muchos saludos también y les deseamos el mayor de los éxitos en estas experiencias, en esta lucha, en esta búsqueda, le digo yo. Sí, 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 sí.